Bien, ya está en nuestros estudios principales Francisco Díaz-Canseco Tábara, candidato a la presidencia de la República por el partido Perú Nación. Gracias, Pancho, por estar aquí esta noche. Gracias por la invitación. Bueno, en primer lugar, ahora que ya eres oficialmente un candidato presidencial, cuéntanos cómo así finalmente se materializa tu postulación. Tú has estado muchas veces en el Canal 11 con motivo de presidir el Consejo por la Paz, pero esta vez ya lo haces con un rol diferente. Cuéntanos por qué postulas a la presidencia y por qué lo haces por este partido Perú Nación que nadie conoce. Lo acabamos de fundar. En 5 meses levantamos la firma, lo cual es un récord, realmente. Gracias al apoyo de nuestros comités a nivel nacional y de miles de personas que nos están respaldando. Yo creo que la explicación puede darse de repente a través de mis presentaciones, siempre cordiales y siempre inteligentes de tu parte, aquí en Canal 11. Yo he estado frustrado muchos años por la imposibilidad de concretar una serie de propuestas que he venido formulando en mi calidad de presidente del Consejo por la Paz, que es un organismo de derechos humanos que yo formé por ley cuando fui diputado entre el 85 y el 90. Y estas propuestas, que están enfocadas básica y esencialmente hacia lo que nosotros hemos denominado como el pago de la deuda social, no se han podido jamás cristalizar porque hemos tenido desde el 85 hasta ahora 30 años de gobiernos incompetentes y corruptos. Esa es la razón por la cual hace unos 7 meses, ante el pedido de diversos sectores de la ciudadanía, decidí, conjuntamente con otro grupo de ciudadanos, formar un nuevo partido político. O sea, Perú Nación no es, como se dice, un vientre de alquiler. Cuéntanos un poco, ya que has mencionado al partido, cuéntanos el origen de Perú Nación, quién lo funda, quién compra el kit electoral, cuál es el rol que cumplen Eduardo Herrera y otras personas que parecen haber estado en los orígenes. Yo creo que Eduardo compró el kit hace un tiempo y se olvidó del tema. Entonces nosotros recibimos una transferencia de la titularidad del partido y en base a ello y con toda la legalidad del caso, porque no tenía una sola firma ni medio registro, procedimos a levantar las firmas, construir los comités, generar una gran organización nacional y finalmente inscribir legítimamente el partido. ¿Por qué se llama Perú Nación y cuál es el ideario? El ideario de Perú Nación está representado en nuestro plan de gobierno y tiene por objeto efectuar una revolución pacífica en el Perú. ¿Por qué una revolución pacífica? Bueno, en primer lugar hicimos el lanzamiento no de mi candidatura o de una candidatura presidencial, sino del partido en sí, en Chuschi, por 2 razones simbólicas. En primer lugar, porque fue Chuschi, en las alturas de Ayacucho, donde primero lanzó Ayacucho sus acciones armadas iniciales, y es en Chuschi donde nosotros decidimos iniciar nuestra revolución pacífica y presentar este nuevo partido. Yo creo, y creemos quienes integramos el partido, que parte y gran parte de la crisis institucional de la política peruana es porque los partidos se han convertido en vehículos al servicio de candidatos permanentes y de cúpulas interminables. Están ahí siempre a la espera de capturar el poder. Lo que queremos nosotros es un partido democrático. ¿Cómo podrías, Pancho, resumir la filosofía de tu partido? ¿Cuál es, digamos, la idea fuerza o la idea central? La idea central es que el Estado peruano tiene una deuda social con la sociedad peruana que en lugar de irla pagando o disminuyendo, se ha ido incrementando por la incompetencia y por la corrupción. Y que necesitamos que en el próximo quinquenio se pague la deuda social. Ahora, para eso estamos ahora. ¿Quiénes te acompañan en esta tarea? Porque tú has criticado mucho el caudillismo y la gente te conoce a ti, pero no conoce a la gente que te acompaña en este proyecto. ¿Quiénes están contigo? Bueno, en la plancha tenemos a Claudio Sola, que es un líder evangélico conocido, que además encabeza un movimiento de valores y su propia iglesia. Está Margarita Gamboa, secretaria general del secretario de Enfermeras del Ejército Peruano. Yo contribuí a la formación de los sindicatos de enfermeras de las Fuerzas Armadas, del Ejército, la Marina, la Aviación y de las Fuerzas Policiales hace unos 11 años, al constatar la inequidad de trato que ellas recibían, las enfermeras del sector, versus las del Ministerio de Salud y versus las de Salud. Hace años que salimos en marchas para que a ellas les paguen el aumento que les dieron, no el que están pidiendo. Y nos reciben el Pentagonito con gases pimienta y cosas por el estilo. Eso es parte de la inequidad. Me acompaña Leopoldo Ramírez, expresidente de la Unión Nacional de Ciegos, discapacitado, que representa a miles de peruanos discapacitados que tienen una ley que se cumple o muy parcialmente o simplemente
no se cumple. Me acompaña, por ejemplo, Francisco Piña, presidente de la ASCOF, la Asociación de Comandantes de las Fuerzas Armadas. Y ahí hay un tema central, porque en el caso de las Fuerzas Armadas, utilizando el término de mayor conocimiento, hay una cédula viva que no se cumple pese a que la norma está vigente. Eso es deuda social. Todo lo que yo estoy mencionando son casos concretísimos de lo que nosotros llamamos la deuda social. Ahora, ¿qué hay con el proceso de democracia interna? Ya se ha vencido el plazo para que las agrupaciones elijan a sus candidatos al Congreso. ¿Quién es el cabeza de lista al Congreso por Lima y quiénes son los que ocupan los primeros lugares? Bueno, cabeza de lista de la lista por Lima nuestra es Carlos Manuel Ponce, nuestro secretario general. El segundo lugar lo tiene Claudio Sola, candidato a la primera vicepresidencia, y el tercer lugar, Margarita Gamboa, nuestra candidata a la segunda vicepresidencia. En este momento, como tú sabes, tenemos hasta el 10 de febrero para presentar las listas parlamentarias que las vamos a presentar en todo el Perú. Y estamos haciendo algunos ajustes, como es natural y obvio en los corridos políticos. Eso siempre ocurre al final, que alguien quiere otro puesto. Y también otra cosa interesantísima. ¿Pero pueden modificar o no lo pueden modificar? Sí, porque la única obligación que existe o que existía hasta el día 20 es la de elegir a los candidatos que son militantes del partido. En un 75% de las listas. Hay un 25% que en el caso nuestro están reservados al Consejo Político del partido. Correcto. O sea, el resto pueden invitar. Ese 25% son invitados. Entonces estamos viendo la composición de las listas, porque claro, es obvio que los invitados hay que darles un lugar preferente y de repente el afiliado considera que él tiene mayor derecho, entonces esas son cosas que se conversan, se negocian, se busca el acuerdo democrático. O sea, no está confeccionada al 100% tu lista. Al 100%, lo que estamos es ajustando las ubicaciones y terminando de hacer los filtros, porque felizmente con el jurado ahora tú haces un clic ahí y puedes entrar y conocer la hoja de vida del candidato al margen de lo que él te presente. Y una de las cosas que hemos señalado nosotros es que queremos que no haya torongos en el Congreso, para lo cual estamos planteando también, dicho sea de paso, y estarás de acuerdo conmigo, una reforma parlamentaria que implica el retorno a la bicameralidad. Generalmente los gobiernos totalitarios o dictatoriales, autoritarios, prefieren tener un Congreso unicameral, es más fácil de manejar. Y en segundo lugar, un reglamento por el cual los parlamentarios no reciban un sueldo, sino que ganen por sesión y por concurrencia a las comisiones, por rendimiento, y que ganen muy bien, de repente más de lo que ganan ahora, pero que serían obligados a chambear. Claro. No usar el cargo como ocurre con muchos otorongos, para el tarjetazo, para el interés personal, en fin, ese tipo de cosas que deberían ser desterradas porque son parte de la corrupción existente en la política peruana. Nosotros hemos preparado, Pancho, un informe sobre el tema de las encuestas. Me gustaría que lo proyectemos, que lo veamos juntos, porque es un tema muy sensible. Hay algunos candidatos que no son mencionados ni por los medios ni por las encuestas y creemos que es bueno por lo menos compartir nuestro punto de vista respecto del rol que están cumpliendo algunas encuestadoras hoy en nuestro país. Te quiero hacer una tingencia sobre eso. Los candidatos, es verdad, no son considerados por algunos medios, pero no por todos, porque felizmente existe Canal 11. Muchas gracias. Vamos entonces, amigos, a ver el informe preparado por nuestra unidad de investigación sobre las encuestadoras. Adelante. ¿Los peruanos pueden creerle a las encuestadoras que históricamente se han equivocado? Para encontrar una respuesta, veamos los resultados que mostraban en las elecciones presidenciales últimas. Enero del 2011, Ipsos, CPI y Datum daban como ganador al expresidente Alejandro Toledo y relegaban a un cuarto lugar a quien ganó, Ollanta Humala. Febrero del 2011, para las encuestadoras nada había cambiado. Estos son los resultados que nos volvían a repetir. Para marzo, cuando la verdad se hacía evidente y no había manera de ocultarla, comenzaron a variar sospechosamente. Vamos a la encuesta. Como se ve en estos últimos resultados, las encuestadoras comienzan a subirle a Ollanta Humala, que aparecía muy atrás en febrero. Muy a pesar de estos resultados que nos presentan estas encuestadoras, tan ligadas al poder fáctico, habían otras encuestas que revelaban cuál era el verdadero sentir de los electores. De acuerdo al portal encuestas.com.p,
La Universidad Católica del Perú por esos días tenía estos acertados resultados, en los que Humala era el favorito. Pero fueron los sondeos de opinión hechos por RBC que con mucha anterioridad acertaron, señalando quién sería el vencedor. En el programa del 16 de noviembre del 2010, Ricardo Belmont mostraba los resultados del sondeo de opinión hechos en este canal, en los que se veía quién sería el vencedor. Días antes de las elecciones, RBC volvería a acertar, dejando en evidencia las mentiras de las encuestadoras. Para eso, hizo sondeos de opinión el 31 de marzo y el 3 de abril. Canal 11 confirmaba lo que se decía en las calles y que el poder fáctico quería ocultar. 10 de abril del 2010. Los resultados en primera vuelta daban como al más votado a Ollantumala, tal como había dicho que pasaría los sondeos de opinión hechos por este canal. Sin embargo, para la segunda vuelta entre Ollantumala y Keiko Fujimori, las encuestadoras ligadas al poder fáctico intentaron volver a manipular a los electores, ya que dijeron que la vencedora sería la hija del sentenciado Alberto Fujimori. RBC, con los sondeos de opinión, volvió a señalar que el vencedor sería Ollantumala. Volvimos a acertar, y los grandes desacreditados fueron las encuestadoras, que hicieron mal su trabajo o mintieron cada vez que mostraban resultados de sus encuestas. Bien, Pancho, ¿qué piensas tú de lo que hemos señalado? Yo creo que todos conocemos que las encuestadoras cometen graves errores. No sé hasta dónde eso está manipulado o no lo está, pero en política todo se ve. Ahora, una pregunta. Hay una tesis que sostiene que los medios de comunicación se han convertido en operadores políticos y que las encuestadoras se han convertido en herramientas de manipulación. Un poco a la luz de lo que ha ocurrido en el pasado reciente, digamos, yo creo que esa tesis cobra vigencia. No sé qué piensas tú. Puede ser. No me quiero arriesgar a dar una opinión sobre algo que no he podido constatar, pero lo que estamos viendo efectivamente es un manejo en torno a lo que ellos han querido denominar, y estamos hablando de las mismas personas y los mismos medios y las mismas encuestadoras, salvo hay sí encuestadoras que no están en ese juego, ¿no es cierto? También hay que reconocerlo, ¿ya? Las menos, digamos. Las menos, pero las que están en el juego, amarradas con ciertos medios, están jugando a que aquí hay dos lotes de candidatos, los grandes y los chicos. Lo gracioso es que los grandes están entre el 6 y el 7% y los chicos pueden estar entre el 2 y el 6%, de manera tal que están todos más o menos con el rango de error que hay, todos estamos más o menos por ahí, salvo Keiko Fujimori, que yo creo que tiene un voto duro del 20-22% y no del 30%, como se ha mostrado también históricamente, ¿no? Entonces, y que tiene un voto adverso gigantesco. Entonces, sí, todo esto trata de conducir, como siempre ha habido en todas las elecciones, a un manipuleo para favorecer a determinados candidatos. Pero lo interesante de todo esto, mi querido Luis Alfonso, es que el pueblo es el que decide, como se vio en el caso de Humala, que ustedes han reflejado tan bien ahora, ¿no? O sea, a él no le dan bola al comienzo y creció solo. El caso de Fujimori, el 90. Yo me acuerdo que en esa época Vargas Llosa era el gran favorito y era prácticamente el dueño del Perú. Tenía hasta un canal de televisión propio, prácticamente alquilado por la Confiep. Y sin embargo apareció un chinito desconocido, ¿no? Y le ganó la elección, que no aparecía por ningún lado, después empezó a crecer. O sea que al final el pueblo decide. Y eso es lo que va a ocurrir, en mi opinión, en esta elección, en donde sí está claro, de esas mismas encuestadoras, que hay, por ejemplo, un 37% que podría votar por el antisistema. Y no olvidemos que el voto de Humala del 31% en la elección anterior fue un voto antisistema que luego se pasó a la hoja de ruta en la segunda vuelta. Entonces hay mucha gente descontenta, que yo creo que no es realmente antisistema, sino que no está contenta con el sistema en cuanto a su inefectividad social y económica. Y respecto a la efectividad de una campaña multimillonaria como la que tuvo Vargas Llosa en su momento y que hoy vemos también que tienen otros candidatos, ¿qué piensas? Bueno,
La prueba de la campaña multimillonaria está en el resultado de Vargas Llosa, perdió la elección. Pero quiero agregar algo más. Hay también un evidente rechazo de un sector enorme de la población, más del 50%, y eso se desprende simplemente de sumar los porcentajes que les adjudican estos candidatos a ellos, que son personas que han de una u otra forma gobernado el país, que han dejado una estela de corrupción y de incompetencia, sea nacional o sea regional, y que tienen el rechazo. Entonces, yo no me preocupo por eso. Yo lo que creo es que hay que seguir adelante en forma transparente, pronunciándose con valor y con coraje, soltando nuestras ideas, defendiendo nuestras posiciones. Y desde ese punto de vista, yo creo que el electorado va, como siempre, a optar mucho más allá de cualquier tipo de manipulación. En la medida que haya equidad y que todos los candidatos que tienen iguales derechos puedan lograr llevar su mensaje a la audiencia, ¿no? A todos los públicos. Pero fíjate, aun cuando en el caso de Fujimori y de Humala no había equidad, ¿no es cierto? No había equidad, hay un desequilibrio que lo existe ahora también. Sin embargo, llegó el mensaje, caló el mensaje y ganó la elección. Ese es el gran reto que tienen los participantes en esta elección, en donde nada está dicho. Vamos, Pancho, a hacer una pausa, vamos con RBC Noticias y volvemos con esta conversación. Boca a boca.